Muy buenas noches, amigos televidentes. Como todos los lunes a las 10 de la noche les acompañamos los próximos 60 minutos con el programa A Contramano. En esta edición, como siempre, vamos a hacer análisis mediático y análisis político. Les pedimos, como siempre, que sus comentarios, sus sugerencias e inclusive sus críticas no las hagan llegar a través de redes sociales, a través de Twitter, @HReyesAguinaga. Inmediatamente pasamos al primero de los segmentos. Dios sabe por qué le trae esta coyuntura. ¿Por qué no me dice este momento? Borrego a la que hay que darle buena alfalfa. Jueves, presidente de la República por Creo y Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Respecto a la consulta... Otra vez Lazo en Ecuavisa. Pero si recién estuvo. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. 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 Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Y él sí puede hablar todo lo que quiere sin interrupciones. No como la otra vez con Cintia Viteri. Por eso yo también le pido el mismo derecho. ¿Cómo y lo va a tener el mismo derecho. Lo que pasa es que en estos momentos estamos en un momento preelectoral. ¿A usted le interesa hablar más de política? Sí, así existen en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces pero usted lo que quiere es que la mayoría... Es un sistema que existe. Si me permite hablar, o habla usted o hablo yo, Alfredo, con todo respeto. No, hable nomás. ¿Cuántas veces quiere que le responda lo mismo? Si usted me deja de interrumpir, señor Pino Argote, yo puedo responder, pero usted se ha dedicado a interrumpir durante toda la campaña, durante toda esta entrevista, y lo comprendo. Leí con atención su artículo dentro de la revista Vistazo y sé qué es lo que quiere. Sé que su corazón se inclina hacia un candidato, pero eso no significa que usted me traiga aquí para favorecer o para utilizar mi entrevista a favor de otro. Le voy a decir lo que tengo que hacer. Representan los organismos de control del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, no... Mejor me voy a trotar. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Prepararnos. ¿De qué manera usted piensa preparar? Y usted es un hombre indispensable. Dios sabe por qué le trae esta coyuntura. Perdone que le diga, general. Gracias, Gonzalo. Usted tiene mejores condiciones, con todo respeto al señor Guillermo Lazo, al propio Lenín Moreno. Esta es la forma en que un periodista debe referirse a un candidato. El señor Rosero se referirá en los mismos términos al resto de políticos. Usted ayer nos llamó borregos a los que premian con buena alfalfa. Quiero preguntarle públicamente a quién se refiere con eso. ¿A quién se refiere con eso? Llamar borregos y decir que nos premian con buena alfalfa. La connotación, pese a que yo no debería responderle, pero por respeto... nuevamente... No, por respeto, usted no puede llamar así a la gente. O sea que los medios de comunicación deben tomar posición sobre un candidato en específico. La connotación, usted sabe... Prefiero escuchar música. ¿Por qué no me dice de frente lo que ayer dijo en los micrófonos? Buenas. Cintia Viteri, que propone una consulta similar, y Paul Carrasco... Un juguito de naranja, amigo. La prensa de Machala. Gracias. Todos los artículos. Diario Correo de la provincia de El Oro era de propiedad de Carlos Falqués Batallas, exalcalde de Machala y ahora candidato a la Asamblea Nacional. Si bien este medio ya no le pertenece, ahora su presidenta es Miriam Aguilar, esposa de Falqués. Gracias. ¿Se puede hablar de independencia en los medios de comunicación? Independientes. En lo que podemos ser independientes. Gracias, gracias. Muy amables. ¿Deben los medios de comunicación optar abiertamente por un candidato? ¿Y deben los candidatos tener medios de comunicación para promocionarse en época electoral? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha.
Empezamos de inmediato entonces con el análisis de este tema y para ello tengo dos invitadas que me acompañan la noche de hoy. A mi derecha está la doctora Palmira Chavero, ella es doctora en comunicación, es profesora, docente, investigadora de Flaxo, ha escrito numerosos artículos sobre este tema. A mi izquierda está la doctora Guadalupe Fierro, ella es presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, doctora en jurisprudencia y también licenciada en comunicación social. Con ellas vamos a trabajar precisamente a partir de una primera interrogante. ¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en una coyuntura política como la actual? Palmira. Bueno, Hernán, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación y por el mantenimiento de este tipo de programas que yo creo que ahora con la coyuntura que se nos acerca es cada vez más importante, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación? Yo creo que más allá del papel tan solo de mediadores, ¿no?, que es un poco el que se les presupone en primera instancia, deberían ser los canalizadores del debate político y del debate público. Es decir, deberían ser el intermediario entre los representantes o los potenciales representantes, los candidatos, aquellos que tienen intención de ser los representantes del ciudadano y el propio ciudadano, ¿no? Y eso significa no estar de parte de ninguno de los candidatos y si acaso posicionarse en favor de alguien, posicionarse en favor del ciudadano, ¿no? Es decir, creo que son los que tienen que canalizar, que potenciar y que permitir y que catalizar, digamos, un poco ese debate público, ese debate político y permitir el diálogo entre el ciudadano y los representantes o los potenciales representantes, ¿no? Pero hay quienes piensan que esa especie de posición de neutralidad o de independencia de los medios de comunicación resulta en la práctica imposible. Estamos hablando de un deber ser. ¿Cómo los medios deben de alguna manera tratar de equilibrar eso que tú mencionas como un debate público sobre temas que finalmente beneficien al ciudadano? Es verdad que es muy difícil de conseguir en la práctica, sobre todo en sistemas mediáticos y en sistemas políticos como el ecuatoriano y como el que se da en muchos países de América Latina, que son un poco los que analizamos, es muy difícil de conseguir. Pero creo que no podemos pensar que es imposible. Los medios de comunicación tienen sus propios mecanismos, tienen sus herramientas, igual que las tienen los líderes o los potenciales líderes políticos, igual que las tienen en menor medida los ciudadanos, es decir, sí tienen sus herramientas, sí tienen sus mecanismos para poder ejercer ese tipo de rol que esperamos un poco responsablemente que ejerzan, ¿no? Es verdad que es muy difícil en la medida en que los medios de comunicación no son independientes. No podemos caer en el mantra y pensar que los medios de comunicación son puramente periodísticos, que no tienen ningún tipo de dependencia, tienen una dependencia económico-financiera y cada vez más en este tipo de sistemas mediáticos tienen una dependencia también ideológica, ¿no? Es decir, es verdad que la situación cada vez es más compleja por la propia estructura y por la propia sofisticación de los medios de comunicación y de los grandes grupos, pero no podemos pensar que es imposible. Yo creo que si pensamos que es imposible, entonces es cuando no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Los medios tienen, insisto, sus propios mecanismos, sus propias herramientas para permitir y para ejercer ese debate público que cada vez es más necesario. Gracias, Palmira. La misma pregunta para Guadalupe. ¿Cuál debe ser, lo digo así en potencial, en ideal, el papel que los medios de comunicación en general deben jugar en una coyuntura electoral? Bueno, tú lo has dicho, hay que diferenciar el deber ser, que es una utopía, una estrella polar a la que hay que seguir, una aspiración, y cuál es la realidad de los medios de comunicación. Y otra, cuál eventualmente sería lo factible y lo mejor en la situación que vivimos. Entonces yo creo que con estos tres elementos hay que diferenciar. Primero, aquello de que es el papel que cumplen los medios de comunicación. Palmira lo ha dicho, es un rol de intermediación, qué bueno que se lo reconozca así, porque esto inevitablemente ubica a los medios de comunicación en un papel equidistante entre la sociedad y los políticos. Bueno, ya lo dijo también Platón en la Aurea Mediocritas, el equilibrio que tú señalabas, ¿no? Esta es una búsqueda también que no deja de ser un tanto utópica, porque señalando lo que tú decías al final y que también lo señaló Palmira, el tema es de que estamos hablando de una cuestión profesional en donde está implicada la ideología, querámoslo o no. Entonces yo creo que la forma más honesta de plantear este problema es el de señalar de que en una sociedad donde los medios de comunicación cumplen un rol determinado, no hay que olvidar que cada uno de nosotros
los periodistas, los propietarios de medios o los medios públicos están encuadrados dentro de un quehacer ideológico. Pues decir lo contrario sería casi como decir que vamos a vaciar nuestro cerebro, y eso es imposible. Entonces, partiendo de aquello, el deber ser sería el que señala Palmira, el que sean intermediarios entre la sociedad y los políticos, con el objeto de que la información que fluye en doble sentido puede enriquecer la actividad política y conducirla en beneficio de los intereses populares. Ese es el deber ser. El ser, lo que también ha señalado Palmira, es que infortunadamente los medios siempre están dentro de un contexto, de una estructura, de un sistema que es el que predetermina los intereses. Y a izquierda y a derecha del espectro ideológico, a izquierda y a derecha de este sistema, a izquierda y a derecha de la estructura de los medios de comunicación, siempre existe un condicionamiento. Entonces, infortunadamente, vamos a ver cómo medios que están inscritos dentro de un sector privado muchas veces privilegian esos intereses, o cómo aquellos que están dentro del Estado, desafortunadamente, hacen lo propio. Entonces, dentro de esto, lo que yo creo que hay que hacer es reivindicar el papel profesional de los periodistas, de aquellos que tienen el compromiso intelectual primero y ético en segundo lugar, ¿no?, de hacer que esa información contribuya a hacer una decisión informada de las decisiones que los ciudadanos tienen que tomar en política, en otras áreas también, pero ahora en política. Y ese punto me parece muy importante que mencionas, Guadalupe, pero si es que los periodistas o comentadores, digamos, imágenes del canal, como los que vimos en el reportaje, dan cuenta del medio, porque la gente identifica muchas veces al medio por el personaje, por el periodista, por el comentarista que sale en un determinado espacio, sobre todo cuando se lo está visualizando. ¿No entonces habría que separar esa postura editorial o esa postura ideológica del medio con la labor profesional del periodista? Claro que sí, y lo primero que me llama la atención el reportaje que tú lo expusiste para dar inicio a este diálogo, es el hecho de que ahí también se presentan fisuras. Nosotros pudimos ver a una candidata, a la candidata Cynthia Viteri, haciendo un reclamo muy oportuno al entrevistador, lo cual implica que ahí también hay fisuras, ¿no? Y que hay posturas incorrectas por un lado y por otro correctas también. En lo que tú señalas, yo creo que esto es una cosa que es criticable, el hecho de que un medio de comunicación adhiera a una candidatura, si es que es un medio de comunicación cuya función fundamental es la de informar. Porque también hay que ser en esto honestos al señalar que hay varios tipos de periodismo. Hay un periodismo informativo, ¿no?, cuya misión es precisamente la de dejar fluir en mejor forma la información para que los ciudadanos informadamente tomen la decisión que a bien tuvieren. Hay un periodismo militante que adhiere a algunas causas, y hay otro que finalmente es partidista y que defiende una postura política determinada. Entonces, dentro de esto, yo creo que hay que diferenciar, porque muchas veces un periodismo que es militante pasa a ocupar el rol de información, o un periodismo que es partidista pasa a ocupar ese rol. Y, por ejemplo, lo que tú decías, en realidad ahí uno veía lo que ocurría en un medio privado, pero igual ocurre en un medio público. Uno se asombra, yo muchas veces he tenido esa sorpresa de encontrar que el telégrafo, por decirlo, ¿no?, tú lo abres y no encuentras más que una sola versión de la realidad política de nuestro país, una sola postura. Días pasados veía yo que realmente parecía ser un periódico gubernamental, porque de arriba abajo estaba con el señor presidente de la República. Entonces, esto es lo desafortunado cuando no diferenciamos lo que es el periodismo militante, el periodismo partidista, y el que a nosotros nos compete respetar y defender como un ejercicio profesional. Perfecto. Exacto. De acuerdo. Gracias, Palmira. Muchas veces se toma al periodismo, más que el periodismo, a los medios norteamericanos como ejemplos de medios que tienden a la objetividad, a la investigación periodística, y a veces inclusive se los ubica como tipos ideales.
En la última elección, donde gana el señor Donald Trump en Estados Unidos, creo que se devela una verdad un tanto, un secreto a voces, pero que finalmente aparece en estas coyunturas políticas muy condensadas. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Esta misma situación parecería estarse repitiendo en Ecuador? Bueno, Ecuador parte de un punto de partida distinto, pero antes de responderte a esa pregunta sí me gustaría hacer un matiz un poco al hilo de lo que veníamos comentando, y es que es verdad que en términos de debate, de difusión, hablamos de medios de comunicación como entes, como si fuesen totalmente manejables o sometibles a análisis así, pero hay que tener en cuenta la complejidad de los medios de comunicación, ¿no? No solo estamos hablando de la diferencia entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios, sino la sofisticación que hay al interior del medio, ¿no? A nadie se le escapa que el margen de autonomía, el margen de maniobra que tiene el director de un medio de comunicación, el editor, no es el que tiene un periodista, ¿no? Y aquí esto nos llevaría a un debate mucho más complejo de la situación de los periodistas, del nivel de profesionalización, el nivel de asociacionismo que hay en el Ecuador, o sea, unos debates más complejos, pero que al final acaban repercutiendo en el día a día y se hacen mucho más notables en periodos electorales y preelectorales como el que estamos, ¿no? Entonces, por un lado, eso, que tengamos un poco en cuenta la dificultad, o sea, que obviamente estamos reduciendo para poder abordar el análisis, pero que tengamos en cuenta siempre la dificultad, ¿no? Y después, con respecto al ideal que se nos propone de los medios estadounidenses, bueno, es un poco lo que se nos contaba cuando pasamos por las facultades de comunicación, ¿no? El ideal de el periodismo norteamericano, el periodismo estadounidense para más señas, y el ejemplo de la BBC también, ¿no? Por otra parte. Yo creo que esos mitos ya se están cayendo, o sea, ya vienen cayéndose hace muchos años, y las elecciones recientes de Estados Unidos son la prueba más evidente, y son un poco el contrapunto, si queremos, de esos tipos ideales a los que veníamos estado acostumbrando, ¿no? También, digamos que desde la academia manejamos tipos ideales, lo que llamamos tipos ideales de sistemas mediáticos, y el estadounidense, el canadiense, el de los países nórdicos era un poco como, o sea, no el ideal, pero sí como que el que se sugería que era, pues, el modelo a seguir, el periodismo objetivo, el periodista independiente, el que desvela todos los casos de corrupción, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora precisamente es que en el modelo estadounidense, que es el modelo paradigmático, entre comillas, se están adoptando actitudes típicas de muchos países de América Latina, de muchos países del sur de Europa, es decir, cada vez se está difuminando, se está borrando más esa línea entre el periodismo independiente, el periodismo objetivo, si es que alguna vez existió algo similar a eso, pero por lo menos lo que nos decían que era el paradigma, el ejemplo del periodismo objetivo, de la comunicación independiente, etcétera, cada vez se está latinoamericanizando, digamos, los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Y eso supone un desafío a todos los niveles, a nivel desde los medios de comunicación, a nivel de la academia, a nivel ciudadano, pero sobre todo yo creo que supone una sacudida, ¿no? Una sacudida y un indicador más de que la situación a nivel mundial está cambiando de manera muy rápida y muy profunda. Se nos están viniendo encima muchos cambios que no sé, sinceramente, si estamos siendo capaces de analizarlo en la magnitud en la que se están produciendo, pero eso del periodismo objetivo y la comunicación objetiva, independiente, yo creo que cada vez menos. Quería hacerte una pregunta adicional respecto a lo que tú mencionaste, no quería dejar pasar el tema. Tú mencionas que es muy complejo el trabajo periodístico al interior de un medio, y estoy absolutamente de acuerdo, es un proceso que no simplemente es resultado del mero voluntarismo del periodista, sino que hay una serie de factores condicionantes. En el caso del periodismo ecuatoriano, ¿podríamos decir que hay periodistas militantes, hay periodistas más equilibrados, más profesionales, y estos periodistas militantes podríamos decir que muchas veces nos hacen creer que la posición del medio de comunicación es una posición totalmente alineada, cuando quizá es esa cara visible del medio la que está actuando a nombre del medio? Sí, hay periodistas militantes y periodistas alineados, y bueno, no vamos a cuestionar o a poner en discusión la conveniencia de que, no de que lo haya, sino quizás sí, de que lo expresen públicamente y de que varíen un poco la línea editorial, digamos. Lo habitual es que el periodista militante sea tanto más militante en tanto en cuanto coincide su militancia o su línea de militancia con la línea editorial del medio.
Pero yo creo que es importante tener en cuenta ese nivel de autonomía o esas influencias que puede estar recibiendo el periodista, que sin duda todos los periodistas y todos los comunicadores están sometidos a más o menos factores de influencia. Pero yo creo que la militancia se hace más evidente en la medida, por parte del periodista individual, ¿no?, si lo llamamos así, en la medida en que coincide con el propio lineamiento del medio. Pero más que esa militancia, digamos, descarada o, digamos, muy plausible, es más peligrosa en términos democráticos o en términos de la comunicación que queremos tener. Es más peligrosa esa otra militancia que te hace creer que no es militancia. Es decir, el periodista o el medio que te dice que no, que es objetivo, que es neutral, que los otros son peores, cuando en realidad está haciendo todo lo contrario. Democráticamente, o en términos de la comunicación, digamos, en el deber ser que quisiéramos tener, me parece más peligrosa esa otra militancia oculta, ¿no? Esa militancia que te defiende que no, que hay independencia, que hay objetividad, la verdad de la comunicación. Y Gracias, que en el fondo Palmira. utiliza otras herramientas. Gracias, Palmira. Guadalupe, tú como presidente de la Universidad de Periodistas, te has enfrentado constantemente a casos donde precisamente este dilema que surge entre el periodismo militante, el periodista o la periodista tiene perfecto y legítimo derecho de tener sus posiciones ideológicas, y la defensa de los valores del periodismo a través del trabajo. ¿Cómo se resuelve eso, por ejemplo, frente a medios de comunicación? Más allá de que sean medios privados, más allá de que sean medios públicos o inclusive medios comunitarios a veces. ¿Cómo se resuelve ese dilema en bien del periodismo? Bueno, yo creo que la pregunta correcta debería ser cómo lo resuelven cada uno de los compañeros que han enfrentado esto. Solamente personal, ¿no? Y lo que nosotros podríamos hacer es una apreciación de carácter personal. Pero no, yo quiero partir de lo que dijo Palmira, que me parece el resumen perfecto para esto. Hay dos tipos de militancia, aquella que se expresa claramente. Por ejemplo, alguien hace de la causa ambientalista su leitmotiv y está perfecto, y si lo hace con la comunicación, perfecto. Pero hay una militancia que no se la dice, y esa es precisamente la más peligrosa de todas, señala Palmira, y me parece que es absolutamente pertinente para esto. Por ejemplo, yo considero inaceptable que los medios denominados públicos hagan militancia cuando se supone que su función es absolutamente otra. ¿Y qué sería lo y lo que tú señalas, privados, y en lo para, que, para no, digo, siempre equilibrar diciendo, los ejemplos, ¿no? Exactamente lo que dice Palmira, que es inaceptable eso. Ya. Y respecto de tu pregunta, que me parece muy importante, y algo también dijo Palmira sobre esto que hay que tenerlo en cuenta, cada uno de los medios y cada una de las redacciones es un verdadero laboratorio. Yo he visto a compañeros que están dentro de una misma tendencia ideológica y que sin embargo tienen discusiones fuertes en función de lo que ellos creen que honestamente debe ser una respuesta comunicacional frente a un hecho concreto. Esto a mí me llena de sano orgullo, porque lo que tú dices, la respuesta que dan los periodistas en cada momento, depende de la calidad de periodista que se es, de la calidad de ética que se maneja en esto. Entonces, mira, yo he tenido la satisfacción, el orgullo de ser parte de un gremio que frente a desafíos muy dispares, ¿no?, ha sabido mantener incólumes los principios básicos del periodismo. Por ejemplo, debo decirte, yo me siento sanamente orgullosa de los compañeros que revelaron el tema de los Panama Papers, ¿no? Yo creo que ellos nos reconcilian con el periodismo que queremos, con el que buscamos. Y yo creo, ¿no?, que para eso un gremio como la Unión Nacional de Periodistas, el más antiguo del país en esta área profesional, es realmente motivo de orgullo el saber que hay periodistas que están haciendo su tarea. Perfecto. Ahora, aquí hay una cosa que hay que señalar, y esto es importante, solamente Tito, porque Palmira lo tocó y me parece que es muy importante, tú también incidentalmente, es el tema de qué es lo que entendemos por objetivismo, por objetividad en el periodismo. Y esto enlaza con lo que tú decías, el paradigma de lo objetivo se creía o se nos decía en el aula, ¿no? Podía ser, por ejemplo, un referente el periodismo en Estados Unidos o el periodismo europeo, que ha sido también un paradigma para nosotros. Y a mí me parece que aquí hay un choque de cosas muy importantes, porque mira, si hay algo que reconocer en el periodismo europeo es que ellos han asumido, se han reconocido ideológicamente y lo hacen muy bien. Todo el mundo sabe
que como es Le Monde Diplomatique es un periódico progresista de izquierda y ellos lo reivindican. Lo dicen sanamente. Porque están cumpliendo con los valores. Y lo propio dice Fígaro, exacto. Entonces, el problema no es una adscripción ideológica. El problema es cómo en esa adscripción ideológica, que como tú bien lo dices, es legítima, absolutamente respetable, y es una de las cosas que quiero terminar en tu pregunta, es decir, que nosotros como Unión Nacional de Periodistas no podemos hacer sino respetar la opción de nuestros compañeros y demandar únicamente que ésta se haga en función de esos parámetros a los que aspiramos. Y sea respetada por el medio. Gracias, Guadalupe. Vamos terminando este segmento en 60 segundos, una respuesta así del tiempo de televisión. Palmira, puede ser que, justo lo que mencionaba Guadalupe, este rol del periodismo como develador, por ejemplo, de casos de corrupción, como elemento de denuncia en una época electoral, se convierta más bien en un arma de militancia política a favor de tal candidato y sobre todo en contra de tal otro. Sí, sí, totalmente. De hecho, tenemos experiencias a lo largo de distintos países y de distintos momentos en la historia en los que se convierte en efecto en arma. Yo creo que aquí es importante destacar un poco el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado en tanto que es el único que tiene la capacidad de marcar un poco las reglas del juego, proteger al periodista en términos individuales y garantizar que el debate público y que el ejercicio del periodista se desarrolle en las mejores condiciones posibles para el ciudadano, ¿no? Que al final un poco el elemento olvidado de esta ecuación siempre es el ciudadano, los análisis, que es el que debiera ser el centro porque es un poco el elemento más importante, ¿no? Pero sin duda sí que se convierte, lamentablemente la experiencia nos dice que se convierte en un arma y probablemente, por desgracia, lo veamos de aquí al próximo febrero, ¿no? Gracias, Palmira. Lo mismo, Guadalupe, en 60 segundos. ¿Puede suceder eso? Voy nuevamente a tomar las palabras de Palmira, que tan brillantemente ha resumido este tema de igual forma. Mira, yo creo que una cosa importante de señalar es el hecho de que el periodismo parece olvidar, estas son palabras de Noam Chomsky que están publicadas el día de hoy, que es un referente comunicacional de la izquierda, parece olvidar con mucha facilidad experiencias anteriores. Y él nos acaba de hacer una reflexión a tono con las elecciones de Estados Unidos acerca de que nosotros peligrosamente nos acercamos a los momentos que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Es decir, cuando hablamos de este tema comunicacional, ¿no? Entonces, yo creo que él está haciendo una llamada muy importante de atención sobre este tema. Nos está diciendo que nosotros en esta tarea que nos vemos involucrados muchas veces en opiniones contrapuestas, olvidamos, como dice Palmira, lo que es esencial el ciudadano, ¿no? Y respecto de esto, pues yo creo que en cuanto a nuestro país, es importante en este momento que vamos a hacer una elección que es crucial. Yo creo que el papel de los medios, de uno y de otro lado, yo en esto quiero reiterar, de uno y de otro lado, porque aquí casi siempre solemos hacer una división un tanto maniquea y excluir a unos diciendo que aquí está lo bueno y aquí está lo bueno. Yo no creo en eso. Para todos. Yo creo que es absolutamente para todos el compromiso que tienen, ¿no?, de relevar en este momento las necesidades, las políticas fundamentales para responder a esas necesidades que plantea esta elección que vamos a hacer la próxima. Y los valores del periodismo. Agradezco a Palmira, agradezco a Guadalupe. Terminamos este primer segmento. Como ustedes ven, televidentes, amigos, es bastante complejo el trabajo del periodista, es bastante complejo el trabajo del medio de comunicación. No se trata simplemente de tener una visión maniquea, separando el buen trabajo en unos medios y el mal trabajo en otros. Normalmente siempre habrá que hacer análisis de caso y para eso tenemos precisamente a personas como Palmira y Guadalupe que nos pueden ayudar a emitir mejores juicios de valor. Pasamos a la siguiente parte del programa. Como que me impactó bastantísimo ese momento. Historias de vida, curiosidad y alegría en un mundo que no vemos. Apaguen las luces. Estreno, sábado 3 de diciembre, 21 horas.
Muy bien, y empezamos la última parte del programa. Y yo quisiera con mis invitados ahora, que los voy a presentar inmediatamente, a mi derecha el doctor Francisco Herrera Arauz. Él es abogado, él es además periodista de muchos años y director del portal Ecuador Inmediato. A mi izquierda está la socióloga Paulina Recalde. Ella es directora de Perfiles de Opinión, analista política, muy conocida precisamente en estas épocas electorales cuando todo el mundo está a la caza de las encuestas. Y entonces pasamos inmediatamente a mirar el segundo reportaje que les hemos preparado para precisamente tratar el tema político electoral. La papeleta para las elecciones de febrero de 2017 estará conformada de la siguiente manera. La Alianza Centro Democrático, Unidad Popular, Izquierda Democrática y Pachacutic con Paco Moncayo y Montserrat Bustamante. El Partido Sociedad Patriótica con Patricio Zuquilanda y Johnny Álava. El Movimiento Fuerza Compromiso Social con Iván Espinel y Doris Quirós. El Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con Cintia Viteri y Mauricio Pozo. El Partido Fuerza Ecuador con Abdalá Bucarampuley y Ramiro Aguilar. El Movimiento Unión Ecuatoriana con Washington Pesantes y Alex Alcíbar. La Alianza Creo Suma con Guillermo Lazo y Andrés Páez. El Movimiento Alianza País con Lenin Moreno y Jorge Glass. Según una encuesta preparada por la empresa Perfiles de Opinión, hasta el 30 de octubre de 2016, el binomio Moreno-Glass cuenta con un 42,73% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lazo con el 14,44%. En tercer lugar, se ubican los votos blancos con el 10,92%. En cuarto lugar, el nulo con el 10,70%. Le sigue Cintia Viteri con el 9,70%. A continuación, Paco Moncayo con el 8%. Abdalá Bucarampuley con el 2,21%. Y finalmente aparece en esta encuesta Álvaro Noboa, quien dimitió su candidatura con el 1,3%. Frente a la pregunta de si ya ha decidido por quién votar en las elecciones de 2017, existe un 50,60% de personas que no han decidido frente a un 49,40% de quienes sí lo han hecho. Ok, ahí tenemos los datos, pero antes de pasar a hablar de temas estrictamente electorales, quería preguntarles a mis invitados algo en relación con la primera parte del programa. ¿Cómo creen ustedes que los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas inciden en los resultados electorales, incluyendo el uso de las encuestas? Francisco. Incide directamente, sobre todo si los medios se han comportado como se vienen comportando a lo largo de estos 10 años, ¿no? Es decir, un sector preferente de medios a favor de la oposición, otro sector preferente a medios de carácter oficial por determinado comportamiento de candidaturas. No tendría nada de nuevo y de diferente. Lo que pasa es que a los medios les va sorprendiendo que se peleen entre ellos o que no sean los candidatos que ellos querían, pero ¿cuál es la diferencia? Quizá este papel de los medios de comunicación no está más evidenciado, no es más visible ahora que en elecciones anteriores. Por la pelea, pues. Pues está evidenciado por la pelea, porque antes trataron de unirles, hicieron lo posible, eran jefes de campaña y andaban prestando las pantallas para ofrecer candidaturas. Y luego, para sorpresa de ellos, se pelean, no se unen, entonces ahí es en donde quedan en evidencia. El papel más detestable no puede haber, pues. El de ser jefe de campaña desplazado, es en lo que se han convertido. No hay mucho que hablar. Paulina, la misma pregunta. ¿Cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en incidir directamente quizá en resultados electorales a lo largo de todo el proceso de campaña, incluyendo el uso de encuestas? Yo diría que incide, pero no define. Y me parece que hay que partir de entender que el proceso de la decisión electoral es bastante más complejo que lo que normalmente creemos.
bastante más complejo porque incide la información que recibe la ciudadanía a través de medios de comunicación, también a través de internet, redes, que creo que en algunos casos está sobreestimado en el impacto que pueden llegar a tener, que sí es importante como instrumento, como elemento. En el caso de los jóvenes ocupa incluso el segundo lugar después de la televisión. Pero también entran en combinación en lo que la ciudadanía comenta con sus pares, le hace amigos, pareja, compañeros de trabajo, sí, y la combinación de todos estos elementos con más o menos peso configuran la decisión final, que en este momento está tan poco clara, la decisión final en una elección. Ahora, es importante lo que tú señalas respecto a las encuestas. Yo he venido manifestando en las últimas entrevistas que siempre dicen cuánto las encuestas deciden o definen una elección, y hago la misma reflexión que hice hace un momento sobre los medios de comunicación, pero es bien importante decir que sin los medios de comunicación, los resultados que levantamos las empresas de investigación de opinión pública no podrían llegar jamás a la ciudadanía. Y entonces la vía por donde se amplifican estos resultados y el tratamiento que se los da al titular, que acompaña a los resultados, eso ya es responsabilidad de los medios de comunicación, y entonces diríamos que si hay algún cuestionamiento que hacer a la incidencia que tienen los sondeos de opinión pública, es consecuencia de este perverso matrimonio que hay entre medios de comunicación y el uso de resultados de opinión pública. Solamente una inquietud, y en el caso de errores de medición fuertes, significativos, ¿esa responsabilidad no caería o no recaería en las propias empresas encuestadoras, más allá del uso que dan en los medios? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que ahí hay que hacer una distinción entre las encuestas de tracking electoral, es decir, aquellas previas al día de las elecciones, en las que la responsabilidad es 100% de las empresas que hacemos investigación, el poder controlar el tamaño de la muestra, el diseño muestral, cómo la dispersamos, el diseño del instrumento de investigación, las preguntas, cómo controlar los elementos de incertidumbre que hay alrededor de un proceso electoral en aquellos países donde el voto no es obligatorio. Ese es un elemento, el elemento de voto vergonzante, el hecho de que en Ecuador ahora tengamos ya, me parece a mí, un inédito e histórico nivel de indecisión. Todos esos elementos son responsabilidad de la empresa de investigación, pero distingo del levantamiento que se hace el día de las elecciones. Y creo que buena parte de la demanda de realizamiento de exit poll, viene de la urgencia que tienen los medios de comunicación de tener la primicia, de salir incluso a veces 5 minutos antes de la hora autorizada para dar los resultados de un exit poll que normalmente sí termina posicionando una foto. No es el dato más seguro, sino la primicia para informar, eso dices tú. Sí, y yo digo que por eso sería bastante más conveniente y bastante más sano que se privilegiara el dato de conteo rápido, que trabaja sobre el voto ya realizado, que con un exit poll. Yo creo que buena parte de esta demanda de realizar exit poll viene de la urgencia de los medios de comunicación de anunciar antes de la hora prevista el resultado y la primicia. Gracias. Y solamente para terminar este tema, Francisco, ¿cómo tú en el portal Ecuador Inmediato escoges, seleccionas y procesas los datos de las encuestas? A ver, debes tener la claridad suficiente para saber a quién pides una encuesta. En el Ecuador existen varias empresas encuestadoras, algunas con buena fama, otras con pésima fama. Y digo porque esas se la han ganado a pulso. O sus titulares, sus empleados o sus empresarios. Sí, clarito. En el momento en que uno se enfrenta a esa decisión, uno debe saber tomar con seriedad de quién proviene el dato. Y también fijarse en su antecedente, porque no son empresas que están trabajando hoy día, pues. ¿Qué tal si revisamos cuántas veces han acertado? ¿Cuántas veces sus resultados han sido exactos? ¿Cuántos éxitos han tenido como empresas encuestando? Con lo cual uno ya tiene un historial básico. Ese es lo primero. Lo segundo es revisar sus cifras y sobre todo si han hecho seguimiento. Porque no es lo mismo que te asome una empresa. No te olvides que el señor Bucarán hasta tuvo una empresa encuestadora propia, que era el nombre de un farmacéutico, Vitirón, hasta aquellas empresas que han mantenido por años una trascendencia. Entonces, yo prefiero, en el momento de revisar una encuestadora, revisando su historial, saber si hay seguimiento y qué seguimiento han tenido. Y si coincide
con la mayoría de las encuestadoras. Fíjate que ese es un detalle muy importante que no se tome en cuenta, porque claro, puede ser que una encuestadora falle en el procedimiento a último momento, en el exit poll, por ejemplo, como bien dice Paulina, y eso da un resultado falso. Pero una encuestadora que ha llevado un procedimiento, una metodología adecuada, que es constante en su trabajo, que hace muchas veces esa medición con sus propios recursos, no porque le ha contratado a alguien, no en meses electorales, no en tiempos en que solamente se necesitan las encuestas, y sin embargo hace encuesta, hace seguimiento, mide la popularidad. Bueno, ahí es en cuando uno puede revisar. Y corre menos riesgo de equivocarse, que ese es también el otro dilema. ¿Por qué? Porque si es que tú informativamente tomas el hecho de que una encuestadora dio un dato que se equivocó, eso también trasciende al medio. Nosotros en los últimos días hemos sido el único medio que se atrevió a dar las encuestas de varios de los encuestadores. Entonces, al menos de 4 que para nosotros son muy respetables, hay otra que no lo es. Simplemente llamamos a sus titulares, vinieron, dieron sus cifras, han expuesto sus cifras, nos han permitido publicar. Y dependiendo del grupo que la recibe, por eso sí dice bien Paulina, sobreestimando la actuación de las redes sociales, en las redes sociales se ha abierto un debate sobre la validez de esa encuesta. No la validez de las cifras, sino si vale o no vale esa encuesta, lo cual es un absurdo, es una locura. Y se ponen a atacar al medio que difunde las encuestas cuando hay un montón de medios que como no les convienen las encuestas porque actuaron como jefe de campaña, entonces guardan las encuestas, no las sacan, evitan publicarlas. No, aquí vamos a jugar en serio. Quiere decir que vamos a tomar todas las encuestadoras respetables, vamos a difundir esos datos y que las encuestadoras defiendan esos datos con un trabajo sostenido y válido. Gracias, Francisco. Ahora sí vamos entrando en terreno político. Quería empezar con el último dato que aparece, que es precisamente de esta encuesta del 30 de octubre, si no me equivoco, que Perfiles de Opinión difundió sobre el nivel de indecisión, que ya de por sí es sorprendente, diría yo. Me pareció escucharte que hablaste de un comportamiento atípico, históricamente hablando. Hay mediciones más recientes, hay encuestadoras que mencionan que la cifra es aún mayor, según he escuchado. ¿Cuál es tu opinión, Paulina? Sí, bueno, el dato que se mencionó en el reportaje anterior me parece importante complementar con la ficha técnica, decir que esto fue realizado en Quito, Guayaquil, Cuenca, 923 encuestas, las cerramos el 30 de octubre, y que ya en ese momento habíamos registrado 2 elementos que son importantes. Uno, que la mayor indecisión está en la ciudad de Cuenca, donde el 56% dice no haber decidido por quién votar, y en términos de evolución, el 5 de octubre el 47% nos había dicho que no tiene decidido, y a 30 de octubre, que es nuestra más reciente, el 51%, es decir, la evolución sube, pero podríamos decir que está dentro del margen de error, pero lo interesante es que no desciende. No desciende cuando hay se supone que en un lapso de un mes, cuando estamos más cerca del proceso electoral, este porcentaje normalmente ha ido descendiendo paulatinamente. Claro, si comparamos esto con 2013, el contraste es notablemente mayor, pero porque 2013 era una elección atípica. Recordemos que se trataba de la reelección de la posible reelección de un mandatario en funciones, y en esa ocasión, a noviembre del 2012, 62% ya había decidido, en cambio, por quién votar. Este dato, el que tenemos en este momento, es atípico, es absolutamente distinto a lo que hemos visto en procesos anteriores. No me refiero solamente a 2013, sino antes, y creo que no exagero si digo que este es el signo de esta elección, que la indecisión se empieza a configurarse en el signo de este proceso electoral. El signo de esta elección, el nivel de indecisos en el Ecuador, ¿a qué se debería, Francisco, en tu criterio? A mí me parece más bien que esa es una cifra cuestionable, porque lo que ha dado Paulina es solo un reflejo. Hace pocos días estuvo en Ecuador Inmediato el director de Sedatos, Polibio Córdoba, y él habló de un 61%, es más, se había incrementado la indecisión. Pero, y entonces ese es un cuestionante que yo tengo para las encuestadoras y que se los digo. ¿Cómo miden esa indecisión si ustedes son capaces de entregarle un ejemplar de papeleta para que vote y la gente vota? Y de ahí salen los resultados que hemos exhibido. Es decir,
podría haber una contradicción, no en la encuestadora, cuidado, en el votante. Entonces, ese concepto de indecisión es cuestionable. Yo no lo acepto tan fácilmente. Puedo hablar de voto oculto, puedo hablar de voto vergonzante, puedo hablar de voto no definido, o puedo hablar de una especie de alteración frente al encuestador, que también es fácil, ¿no? Claro, pero no necesariamente, Francisco, son excluyentes la indecisión frente al voto del voto vergonzante. Sí, seguramente son excluyentes. No, mira, hay personas que no quieren decir por quién van a votar y simplemente responden diciendo no tengo decidido. Pero esa es una respuesta al encuestador. En su propio yo interior, en cambio, tiene su decisión de votar por tal, hasta ahí es lo difícil. Y entonces ahí ya está decidido. Perfecto. Pero yo te había preguntado, Francisco, ¿cuáles crees que son las causas para que en el caso, peor aún, de que llegue a 60% a estas alturas del partido, el nivel de indecisión, se dé esta situación? Te dije que no creo en esas causas. ¿No existen causas? Para mí, no. Estoy diciendo, si alguien tiene una afirmación de ese tipo y le muestran una papeleta y vota, esa persona tiene el voto decidido. Ese dato de la indecisión no está siendo reflejo de una realidad. Para mí no hay una causa. Pero, a ver, en cambio, vámonos al otro lado. Aceptemos de que hay un voto de indecisión. Perfecto. Entonces ahí lo que vas a encontrar es un comportamiento atípico de la población frente a un proceso electoral que se supone ya está establecido, polarizado, segmentado, definido, decidido. Se supone. Se supone, pero da la casualidad de que entonces eso no es cierto. Que los candidatos hasta este momento han fracasado, porque no han llegado a ese público, porque no logran convencerle, porque no conocen su plan de gobierno, ni saben de su propuesta. Entonces, yo me preocuparía si es que esa definición o ese dato que sale de indefinición, surge en este momento a 2 meses y medio de las elecciones, es decir, perdonen, ahí hay un fracaso severo de la clase política, especialmente de los divididos y de la candidatura oficial, porque entre todos han hecho esfuerzos por presentarse como lo mejor. Durante estos 10 años nos ha tocado escucharles el sonsonete de que con ellos el país sería distinto. Oigan, han tenido 10 años para hacer campañas y en 10 años no son capaces de convencerle a la gente. Y ahí radicaría quizá entonces el elemento de fondo. Preocúpese. De acuerdo, Paulina. ¿Cómo es sería dable precisamente que no haya este voto indeciso, sea otro tipo de actitud del votante que está recubierta y que aparece como voto indeciso, o se puede decir, y cuáles serían las causas obviamente de esta alta indecisión? Sí, bueno, suceden dos cosas, un poco para responder lo que señala Francisco. Francisco decía, bueno, no es tan cierto que están indecisos porque de todas formas votan. Bueno, para justamente entender qué pasa en el universo solamente de los indecisos y ver qué pasa con su voto, porque en varios casos les decimos, independientemente de que usted no haya decidido, pero tenga la papeleta y marque en este momento una opción. Entonces ahí hay diferencias, porque entre los que dicen ya estar decididos, perdón, entre el total del universo, el 43% vota por Lenín Moreno, pero solamente entre los que dicen estar indecisos todavía, esa cifra ya es del 31%. En el caso de Guillermo Lasso no hay variación, es 14-13%. En el caso de nulo y blanco para el total es de 20%, pero en el caso de los indecisos esta cifra sube ya al 34%. Es decir, que es casi reforzar el hecho de decir que están indecisos. Le entregamos la papeleta y marcan nulo y blanco porque efectivamente no han decidido. Ahora, ¿qué pasa aparte de esta intención de voto? Lo que hemos visto es que entre los indecisos hay distancias y hay diferencias respecto, por ejemplo, a su nivel de afinidad con el oficialismo. Si el 62% del total de nuestro universo califica positivamente la gestión de Rafael Correa, entre los indecisos esta cifra desciende al 56%. Si entre el total del universo el 48% le cree a Rafael Correa, entre los indecisos esta cifra desciende al 41%. Y así una serie de elementos que dan cuenta de que tienen un comportamiento y tienen matices específicos de estos indecisos. Y estos indecisos, al menos en Quito, Guayaquil y Cuenca, por lo que hemos podido mirar, son más distantes
con el oficialismo. Califican menos positivamente la gestión del presidente, le creen menos, dicen sentirse menos frecuentemente, dicen sentirse representados por Lenín Moreno, son más afines al cambio que a la continuidad. Pero entonces la segunda pregunta que surge cuando tratas de entender a este universo de indecisos es, entonces, ¿por qué no se han decantado por las otras opciones que en su gran mayoría en este momento se han configurado y se han mostrado radical y firmemente como de oposición? Porque no podemos decir que ninguna de las candidaturas esté estableciendo leves matices con el oficialismo, la mayoría de ellas, incluso aquella que se ha autodenominado en principio como de centro izquierda, me refiero a Paco Moncayo, incluso esta marca mucha distancia con el oficialismo. Si acaso solo coincide con la afinidad con la firma en el acuerdo con la Unión Europea, pero en el resto de temas, si es que entonces estos indecisos no están contentos con el oficialismo, ¿por qué no están tampoco satisfechos y por qué no muestran entonces intención de voto con cualquiera de las candidaturas de oposición? Entonces respondo más o menos a tu primera interrogante. Yo diría que buena parte de ellos podría ser que estén a la espera de hacer uso de su voto útil, es decir, mirar cuál de las candidaturas muestra mayor posibilidad de competir con el oficialismo, que en este momento tiene cifras muy superiores al resto de candidaturas, para entonces ir con su voto allá, pero no por una afinidad a priori, sino por hacer uso de un voto útil. Gracias, Paulina. Respecto a la figura, ¿hay una figura que sea dominante, digamos, en el actual mapa electoral? Creo que todas las encuestadoras, con diferencia en los datos, evidentemente, plantean que el candidato de Movimiento País está a la cabeza y que hay de alguna manera dos candidatos de la derecha o de la centro derecha que están ocupando el segundo lugar, habiendo, digamos, el resto de candidaturas estando a la saga. ¿Cómo podría eventualmente cambiar este escenario, Francisco? ¿Y cuáles podrían ser elementos determinantes a tu juicio para que este escenario pueda variar y quizás sustantivamente las próximas semanas y meses? Que le rompas el voto duro a todos ellos. Porque ese, para mí, lo que han desprendido todas las encuestadoras, es un reflejo del voto duro. Todas tienen un voto sólido, consistente, a excepción de una, la que se disputa de entre ellas del último lugar, que es de paso de un innombrable al que mejor no nombrarle. Pero del resto, o sea, tienen una votación establecida, que por una, que digamos, mirando un análisis severo del tema, te encuentras con que es una coincidencia desde los últimos 6 meses. Es exacta. ¿Cuánto varían? 1 o 2 puntos en cada uno. Han sido medidos antes de ser candidatos, han sido medidos ahora que son candidatos y tienen casi todos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes en todos ellos una votación fuerte. ¿Cómo poder lograr una ruptura? Primero, ahí ya no hay outsider. No tienes outsider, ya se nota que no existe. Segundo, se nota que la disputa hasta este momento es irónico. ¿Cómo puede ser posible que el discurso de la clase política ecuatoriana sea quien llegue en segundo lugar? Y entre todos es quien llegue en segundo lugar, con la esperanza de que haya una segunda vuelta. O sea, todos ellos ya se sienten derrotados. No le escucho a nadie decir que va a lograr las elecciones, ganar él en primer lugar. Pero a tu juicio no podría darse un cambio de posiciones. Pero es que no se nota en los últimos 6 meses. Por eso te dije en la anterior pregunta que yo mido con precisión a quien hace una medición secuencial, seriada, ordenada, permanente. Eso te da una tendencia. Y la tendencia da en este momento esas cifras. Y no se van a mover mientras tú no rompas ese voto duro. Y como no se ha roto ese voto duro, a mí me parece absolutamente crítico el hecho de que entre todos ellos no hagan un solo frente, no consoliden nada, no sean capaces de romper votación y por lo tanto quedan en el mismo lugar en donde han estado desde los últimos tiempos. Yo me preocuparía de nuevo como clase política de ver qué impacto tiene mi discurso, por qué no ha impactado en los últimos 6 meses, por qué no ha logrado convencer a más electorado, por qué no atraen a más gente.
varíen su estrategia, cambien su discurso, varíen su concepto, muéstrense de distinta manera ante el electorado. Creo que tienen tiempo, ¿no? O no sé si a lo mejor ya se les agotó, pero lo perdieron en estos últimos 6 meses, ¿ah? Y lo perdieron de manera difícil de entender. Gracias, Francisco. Terminamos contigo, Paulina. ¿Cuál sería el elemento determinante o los elementos determinantes, si es que fuera posible hablar de eso, en caso de que haya posibilidad de un cambio en el escenario, en el mapa, digamos, de preferencias electorales que tenemos hoy día? Siempre hay posibilidad de cambio, y más aún cuando tenemos este margen tan amplio de incertidumbre de un 50% hasta 30 de octubre de indecisos. Yo más bien diría que elementos pueden incidir en el contexto y luego qué fortalezas y debilidades tiene cada uno de los candidatos muy brevemente. Yo diría que en términos macro va a ser fundamental cómo cierre la gestión el gobierno, fundamentalmente en términos económicos. Y cuanto a la gestión en términos económicos, modifique o por lo menos estabilice este pesimismo que sí vimos durante este último año como un nuevo signo de este proceso, tomando en cuenta que el primer ciclo de la llamada Revolución Ciudadana tuvo un marcado optimismo. Esto un primer elemento. En términos generales, ¿qué tienen a favor y en contra cada uno de los candidatos? Yo diría que el candidato del oficialismo tiene a su favor muy alto nivel de identidad, una imagen notablemente superior al resto de candidaturas, que incluso está posicionado en el imaginario del electorado como el de mejores posibilidades para ganar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aplicamos una pregunta en perfiles de opinión, ¿cuál de los candidatos cree usted que será el próximo presidente de Ecuador? No quién quiere usted, sino quién cree usted que será. Acá 61% menciona a Lenín Moreno. ¿Cuál de estos candidatos cree que lo representa mejor a usted? Y el 51% menciona a Lenín Moreno. Ahí hay una diferencia con el resto, es decir, al menos parte de una imagen muy idealizada. Evidentemente esto puede mermarse, lesionarse con la gestión del gobierno, con los cuestionamientos a él, con los cuestionamientos al candidato a la vicepresidencia. Hay que ver cómo evoluciona este elemento, crisis económica y corrupción, por ejemplo. En el caso de Guillermo Lasso, yo diría que es el único candidato, comparativamente hablando con los de oposición, que sí tiene un asentamiento nacional, junto con Lenín Moreno. Esto que lo ha trabajado durante mucho tiempo le permite tener presencia en varias provincias, que es un elemento importante si se quiere competir con el oficialismo. Tiene en contra, en cambio, que durante mucho tiempo, habiendo sido candidato, le ha costado despegar y le ha costado recuperar los niveles de rechazo que puede tener. Y digo que en el caso de Paco Moncayo llama la atención el hecho de que, bueno, tiene este momento cifras del 8%, pero cuando hacemos este mismo ejercicio del que mencioné hace un momento, en términos ideales de quién lo representa mejor y quién cree que va a ser presidente, en Quito Paco Moncayo ocupa el segundo lugar, aunque a distancia de Lenín Moreno, pero me parece significativo que habiendo tenido Guillermo Lasso tanto tiempo de candidatura y Cynthia Viteri un tiempo mayor, Paco Moncayo ya esté ocupando en este momento el segundo lugar. Y en el caso de Cynthia Viteri, bueno, tiene un discurso muy afincado en el tema de empleo, muy afincado en el tema de emprendimiento. Probablemente esto le puede surtir resultado, pero la debilidad, creo yo, fundamentalmente es como el Partido Social Cristiano y especialmente Nebot abandonó ya la idea de la unidad y de algún modo no diría que se desmarcó de la candidatura, pero le ha dejado a Cynthia Viteri de dueña de casa, habiendo sido él antes del anfitrión, y por eso esto puede generar otro tipo de apoyo en términos de poder político para una candidatura como Cynthia Viteri. Me quedo con ellos, que son los que están ocupando los primeros lugares. Perfecto, te agradezco, Paulina, gracias, Francisco. Como vemos, este tema es un tema que nos puede llevar mucha más discusión, precisamente. Es necesario entender que hay elementos y hay condicionantes muy complejos en el periodo electoral. Esta propia relación de medios de comunicación, datos de las encuestadoras y candidaturas políticas, por ejemplo, que revisamos en la primera parte del programa, es un elemento que, si bien no es determinante, es un condicionante fuerte. Hemos visto que estamos ante una situación bastante atípica por los niveles de indecisión, o quizá también acompañado, como mencionaba Francisco, por un voto vergonzante, un voto oculto, en una relación también bastante compleja. Y desde ese punto de vista, yo creo que todavía en las próximas semanas y próximos meses tendremos que mirar con mucho detenimiento cómo van variando esas encuestas, esas cifras, y cuál va a ser
efectivamente la estrategia de los candidatos políticos frente a esta situación tan sui generis. Hasta aquí les hemos acompañado en este programa de A Contramano. Agradecemos su atención. Como siempre, les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, básicamente Twitter, @HReyesAguinaga, y estaremos con ustedes nuevamente el próximo día lunes a las 22 horas. Muchas gracias.